No veo. No, en este práctico no lo veo. No sé si habrán agregado más ejercicios. No, probablemente se los den más adelante, en otros, en esfuerzo AXI. Igual se los voy a explicar. ¿Están todos más o menos? Bien. La idea es esta, quizá no, en Axil no están, pero para que tengan una idea, porque por ahí en algún libro, en algún apunte, podría llegar a ver. Por ejemplo, supónganse que tengo una barra y acá tengo un resorte. Y acá tengo un resorte K y este tiene el L, E y A. Y acá, no sé, tengo una carga distribuida. Constante. Digamos, acá hay dos estructuras, hay algún desplazamiento intermedio, o sea, se los cuento rápido, pero no está en el práctico, así que no. Acá hay que separar, digamos, aparece un resorte, y lo que acá aparece es una reacción, perdón, aparece una reacción intermedia, me estoy salteando un paso. Acá tenemos el estado cero con la carga, el estado cero. Después tendríamos una reacción, si esto fuera rígido, el resorte, una R en B, y después, como el resorte no es rígido, esa RB va a deformar el resorte, ¿sí? Y entonces, todo esto es el estado 1, y hay que incluir la deformación del resorte. Pero bueno, no, yo creí que en la práctica había, como no hay, dejémoslo ese tema. Lo que quiero decir es que si hubiera un vínculo deformable como es este, es como un apoyo flexible, podría ser una biela también, algo deformable, hay que incluirlo acá. No da lo mismo si esto es un vínculo rígido, no es lo mismo a que es un vínculo deformable, ¿sí? Una biela podría ser un elemento biela, ¿sí? Deformable. Pero bueno, esto no está en el práctico, así que olvídenlo. Más adelante, en otros temas, van a haber vínculos deformables en vigas y van a tener que trabajar así. Bueno, denme unos minutos para mostrarles el último tema, que es plasticidad, ¿sí? Plasticidad está en el apunte de Claudia, no tengo hecho transparencia de eso, así que es el último punto de este apunte, ¿sí? Ya se los comparto. Tienen ejercicios al final del práctico. Esto es lo que vimos, energía ya lo vimos, impacto ya lo vimos. Y nos queda este tema, plasticidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nosotros íbamos a trabajar con materiales Hookeanos? Pero bueno, vamos a tener una idea de lo que sucede si nos vamos de ese régimen de material Hookeano, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con un modelo que se llama elastoplástico ideal, ¿sí?
es lo más simple que se puede hacer, elasto, plástico, ideal. Es un modelo, un material que lo cumple sería lo cumple aproximadamente, obviamente, porque recuerdan que el acero hacía todo así y después hacía así. Bueno, estamos simplificando el material, idealizándolo, como dice acá, para un acero, ¿sí? Porque, por ejemplo, la fundición no cumple con esto, porque la fundición se rompe sin plastificarse, no es dúctil, ¿sí? El aluminio más o menos, pero bueno, el acero sería un material que podría cumplir con esto. Entonces nosotros nos olvidamos de estas irregularidades y trabajamos de esta manera. Y otra idealización que se hace es como, este periodo 2 es muy amplio, comparado con el 1, se suele decir, bueno, supongo que el material no se rompe nunca, o sea, trabaja a sigma de fluencia, el material no se deforma, pero sigue tomando carga hasta llegar a sigma de fluencia. Para mí, este es el límite del material. No hay un punto de rotura como lo es en realidad. Como esta región es 10, 20 veces más grande, esta región se la toma como infinitamente larga. Entonces, lo que vamos a suponer, entonces, es lo que sigue. Vamos a decir que si tenemos una barra, esa barra vamos a considerar que colapsa cuando llega a la tensión límite de fluencia, ¿sí? Acá no hay mucha duda. En el gráfico anterior, cuando llega a este límite, un isostático, para mí, falla, colapsa. ¿Por qué? Porque no toma más carga. Se va a seguir deformando, pero no me toma más carga. Por lo tanto, mi estructura dejó de ser útil desde el punto de vista funcional. Y entonces, si yo quiero encontrar en una barra que está sometida a una carga P, quiero encontrar el límite a rotura, digamos, mi forma de rotura es que llegue a la fluencia, esa carga va a ser la carga de fluencia, esta Y viene del inglés, porque en los libros en inglés se usa y en español las traducciones, ¿saben qué quiere decir yield en inglés? ¿No? Rendirse, ¿sí? Yield es rendir algo. Cuando algo se rinde, es yield. Entonces, ese subíndice se usa para la afluencia, ¿sí? Entonces, esta barra, su última capacidad es que llegue a la fluencia. Normalmente nosotros hacemos el sigma admisible como el sigma de fluencia cuando se trata de aceros, ¿no? Dividido un cierto coeficiente de seguridad. 1, 2, 1 no, 1,5, 2, 3, ¿sí? Un número mayor que 1. Para decir, bueno, me tomo un margen de seguridad y no voy a estar trabajando al límite, que cuando le aplico la carga se me va a fluencia. Voy a trabajar con un margen. Pero bueno, si quiero calcular la carga de colapso, la calculo de esta manera, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es qué sucede cuando tenemos sistemas de barras isostáticos o hiperestáticos. Este es un caso isostático, ¿sí? Yo tengo dos barras iguales. Entonces, ¿cuál es la carga máxima o de colapso que admite este sistema? La carga va a ser la que haga el equilibrio de este nudo. Cuando estas barras, cada una de ellas, llegue al colapso, la combinación en una ecuación de equilibrio de esta carga me va a dar la P de fluencia o la P de colapso. Esto es simplemente hacer una proyección y me queda que la carga de colapso es 2 veces la de fluencia por el área, porque estoy calculando P, sigma de fluencia es P de fluencia sobre área,
Si la quiero despejar, la multiplico por el área y listo, a cada una de ellas. Por eso acá estoy poniendo esa. Y no admite más carga que esta, porque llegó a su límite el material, ¿sí? Se sigue deformando, pero llega, o sea, lo que estoy, en mi modelo no se corta la biela, pero deja de recibir más carga. La diferencia está en el comportamiento, porque hasta ahora ustedes me dicen, bueno, no saqué nada limpio por ahora, o sea, nada nuevo que no supiera, es cuando las estructuras son hiperestáticas. Los hiperestáticos tienen la ventaja que tienen un resto para seguir aguantando, ¿sí? Por ejemplo, esta estructura es hiperestática. Recuerden que acá no está dibujado el apoyo del costadito, pero no cambia las cosas, ¿sí? Esta es hiperestática porque cuando yo tengo una ecuación tengo tres incógnitas, tengo una ecuación de equilibrio vertical, una de momentos, y siempre me va a faltar una ecuación. No voy a resolver el hiperestático por ahora, sino que simplemente voy a hacer este razonamiento. Si yo hago equilibrio vertical, porque el de momento, digamos, en este caso ya no me sirve porque usé la simetría, pero si yo hago vertical, me queda esta ecuación de equilibrio, ¿sí? La de equilibrio. Otra cosa que sé por simetría es que los desplazamientos van a ser todos iguales, por simetría. La carga es simétrica, la estructura es simétrica, entonces va a bajar. Entonces, como no importa si el régimen es elástico-plástico, porque por simetría no me queda otra que tener este régimen, mientras la carga es pequeña se mantendrá en material hookeano, pero cuando la carga aumente y pase el límite de fluencia, ahí yo tengo un límite. Pero ¿cuál llega primero a fluencia? No lo sé, ¿sí? Entonces, acá, si resuelvo el hiperestático, yo puedo saber, perdón, al resolver el hiperestático, como lo hicimos antes, nosotros tenemos cuánto vale cada esfuerzo N. Yo no tengo números acá. Acá lo que está, si todas las áreas son iguales, solo depende de la relación de longitudes. Acá Claudia lo que puso es, por ejemplo, si las barras laterales son más largas, entonces el esfuerzo mayor va a estar en la barra interior. ¿Sí? Si tienen los números, lo sacan con números, no tenemos que hacer estas hipótesis. Supongamos entonces que por los números nos da que N2 es el mayor. ¿Sí? N2 es el primero que llega a fluencia. Es el primero que llega a fluencia. Entonces, en el paso, este sería digamos, etapa 1. Yo calculo cuál es el mayor. Y digo que N2, ¿qué pasó? Un minuto. ¡Ey! Me dejó de andar el pad. Ahí está. N2 es mayor que N1. Lo descubrí al resolver el hiperestático, ¿sí? Resolví hiperestático y saqué como conclusión que N2 es mayor que N1. Si N2 es mayor que N1, y como esto es lineal, o sea, es proporcional, mientras esté en la parte hookeana, yo sé que aumento al doble la carga y aumento al doble los esfuerzos. Entonces, a medida que aumento la carga, van a aumentar los esfuerzos proporcionalmente, hasta que N2 llega al límite. N2 llegó al límite. Entonces, N2 llega al límite de su capacidad, pero la N1 todavía no llegó al límite, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tengo
las dos bielas laterales que no llegaron al límite. Y esta tenía una carga centrada, esta no me acuerdo. Una P acá. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, tenía una carga centrada. Entonces, en este estado que se llama límite elástico, es el momento en que la sigma de esta biela dejó de ser biela y pasó a ser una fuerza. ¿Por qué? Porque si yo sigo incrementando la carga, no trabaja más, no absorbe más carga y se queda como una fuerza equilibrante, nada más. Y su límite es este. La N2, una vez que llega al límite, se quedó con esa carga. Las del costado siguen aguantando, ¿sí? Entonces, esta se llama P elástica. ¿Por qué es P elástica? Porque es el límite en que la estructura deja de funcionar como una estructura elástica completa, ¿sí? Hasta ahí funcionaba en forma hookeana, elástica. Hookeana y elástica, recuerden que no son totalmente equivalentes, pero bueno, linealmente funciona, casi que son el mismo punto. Entonces, hasta ese momento la estructura funcionaba elásticamente. En ese punto, a este valor de carga, ¿cómo lo calculo ese valor de carga? Y tengo que resolver este isostático. Esto es un isostático. Ya no es más hiperestático. Profe. Sí, esta es la etapa 2. No era como antes que el P digamos, el P admisible era el menor de los que soportaba, sino que ahora es como que deja de recibir carga, ese esfuerzo y pasa a Claro, ser ya no en el el ejercicio anterior nunca pasábamos al régimen plástico, ¿sí? En el ejercicio anterior nos movíamos con régimen elástico porque hay un coeficiente de seguridad y entonces nunca salíamos del régimen elástico. Ahora estamos viendo qué pasa si me permito pasar al régimen plástico, ¿sí? Estos son casos aparte, no los vamos a ver. Digamos, en toda la materia no vamos a trabajar con plasticidad excepto en este tema. Es simplemente para mostrarles qué le pasa a una estructura hiperestática cuando tiene plasticidad. En una isostática, cuando llega al límite plástico, muere. Para mí es colapso. En una estructura hiperestática tiene varios estadios. Tiene una etapa 1, donde toda es elástica. La etapa 2 es que una parte dejó de trabajar elásticamente y la reemplazo por una fuerza, ¿sí? Ya no estamos hablando de cargas admisibles, estamos trabajando en los límites del material, ¿sí? Es un poquito diferente el problema. Entonces, ¿cómo se calcula ese P elástico? Y se hace equilibrio. ¿Cómo es el equilibrio acá? Es un isostático, así que voy a cambiar de color para que quede claro. Acá, ¿cómo calculo yo el P elástico? Y tengo que poner a esta como sigma de fluencia por área. Y a las del costado como una, ¿cómo la llamó? ¿Les puso nombre? No. N1, N1. N1. ¿Sí? Entonces, así se calcula el límite elástico, porque las N1 siguen trabajando en régimen elástico. El paso que sigue, déjenme borrar todo. Entonces el P elástico sería el límite, o sea, el límite hasta donde podría llegar. No, todavía le queda un resto, porque las bielas de los costados siguen trabajando. Fíjate, acá lo que hizo fue, el N2 vale sigma de fluencia. Como yo acá tenía la expresión de N2, en el límite puedo calcular el P.
yo calculo el P para voy a repetirlo, porque a lo mejor no fui clara. En la etapa 2, la recuerdo acá arriba, el N2 valía P por L1 sobre L1 más 2L2. Cuando la N2 llega al límite, a ese se lo llama P elástico. Este es P elástico, ¿sí? Pero la del medio llegó al límite, la del costado no llegaron todavía al límite. Entonces, a ese se lo llama un límite elástico. Es cuando la estructura tiene una partecita que se plastificó, ¿sí? Vamos a seguir con, bueno, y de esa ecuación se despeja el P elástico. Tiene este valor el P elástico, ¿sí? Yo puedo calcular a qué carga se produce la rotura de una partecita de la estructura. Y lo que sigue, la estructura sigue aguantando carga. ¿Por qué sigue aguantando carga? A ver, si alguien me puede decir. Por las dos barras del costado. Del costado, claro, las dos barras del costado. A ver si sigue el desplazamiento llamado desplazamiento de fluencia. Bueno, desplazamiento de fluencia. Con un aumento adicional de carga, yo sigo aumentando la carga, y ahora digo, bueno, ¿cuál es la próxima etapa? La etapa 3. La etapa 3. ¿Qué sucede en la etapa 3? Y bueno, sucede que la barra rígida, que tenía una carga P, ahora tiene, aguantando, la de antes que no puede aumentar. Y ahora las del costado también las hago llegar al límite, porque es el próximo paso, ¿sí? Entonces, la P de colapso es cuando las 3 barras llegaron a fluencia. Y la estructura no aguanta más que eso. Entonces, si yo quiero saber cuánto aguanta mi estructura máximo, 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 es esto, ¿sí? Pero pasó por 2 etapas. Una primera etapa que se comportaba toda elástica. Una segunda etapa en que la biela del medio se plastificó, llegó a fluencia. Y la tercera etapa, que es la última, y no hay más equilibrio. ¿Por qué no hay más equilibrio? Porque no tengo más estructura, ¿sí? Se me terminó la estructura. Tengo 3 fuerzas, y esas 3 fuerzas tienen este último valor, ¿sí? Bueno, acá está cómo se calcula el desplazamiento, es un detalle, ¿sí? Si yo quiero sacar la última carga de una estructura, normalmente solamente es una ecuación de equilibrio. Fíjense que acá yo podía haber salteado todos los pasos y haber dicho, bueno, yo quiero encontrar la de colapso última, y lo lógico es que se rompan las 3 bielas, ¿sí? Esto es un análisis que se hace solamente con equilibrio. O sea que la plasticidad en el último estadio es un problema de equilibrio. Acá está más o menos explicado, no están los dibujos, pero es lo que vimos recién. Pero tenemos, digamos, uno puede hacer esto, por ejemplo, si tiene un hiperestático de muchos grados de hiperestaticidad, yo podría calcular la carga de colapso yéndome hacia la última etapa, el último estadio, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Esto solo es válido cuando las estructuras son simétricas, ¿sí? O cuando hay un apoyo fijo. Ahora lo vemos si tenemos un ratito. Hay algunos casos en donde esto no sucede, que son estos 2 ejemplos que están en la última hoja. Vamos a ver esto simplemente. Estos son sencillos, o sea, donde hay simetría, o hay un apoyo fijo, puedo hacer este razonamiento. Saltearme todas las etapas y directamente escribir, dibujar esto. ¿Cuándo llega el colapso a la estructura? Cuando todas las bielas se plastifican. Entonces simplemente hago una sumatoria de fuerzas verticales y saco la carga de colapso. Esto es sencillo, ¿sí? Salteándome los razonamientos anteriores de resolver el hiperestático, plastificar una, plastificar la mayor, después seguir la secuencia, digamos,
es laborioso porque hay que resolver varios casos. Acá lo mismo, acá es válido hacer este razonamiento. En el último estadio todas están plastificadas, hago una ecuación de sumatoria de momentos respecto al punto A, y de ahí sale la carga de colapso. ¿Sí? Ahí no hay ya estoy terminando, porque estamos medio tarde. Pero bueno, eso es válido. El problema es que hay unos casos particulares que pueden confundir, donde no se puede hacer esto. Y les voy a explicar por qué. Volvamos al primer razonamiento por etapas, ¿sí? Supongamos que son todas, este es un caso donde tengo tres barras deformables, tres bielas, sometidas a una fuerza horizontal. Supongamos que resuelvo el hiperestático, ¿sí? Es un hiperestático, lo tienen que resolver por los tres pasos. Para hacer la compatibilidad de formación tendría que usar vectorialmente. Bueno, yo les cuento la historia, no lo van a tener que resolver. La historia es así. Lo probable es que las barras laterales sean las que tengan los esfuerzos más grandes y se plastifiquen primero, ¿sí? Puede que se plastifiquen juntas. Resulta que esta barra vertical, si yo cuando hicimos, perdón, estoy pensando en voz alta, cuando hicimos este razonamiento, dijimos, primero se plastifica la del medio, y la estructura que queda, cuando se plastificaba la del medio, yo se las dibujé por acá, seguía siendo una estructura isostática, porque tenía dos bielas que seguían sosteniendo la carga P. Pero acá yo tenía una fuerza. Sin embargo, la estructura seguía existiendo y era isostática. En cambio, cuando yo les dibujo esa que estábamos viendo en la última página, esta, si yo plastifico las dos laterales, esto que me queda, pregunto, ¿es una estructura isostática? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una biela con una carga lateral. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es isostática, hiperestática o hipostática? ¿No le faltaría un vínculo? No, yo pregunto si así como está es isostática, hipostática o... Para mí es hipostática. Es hipostática porque la biela puede moverse lateralmente, tiene un grado de libertad, y justo la carga está según ese grado de libertad. Entonces, esta estructura ya no es más estructura. Yo no podría plastificarla a esta biela porque no puedo calcular el esfuerzo, ¿sí? Entonces mi estructura termina ahí. El colapso se produce cuando se plastifican estas dos laterales y nunca va a llegar a plastificarse esta, ¿sí? Porque es hipostática, porque esta no es una estructura válida para mí. Entonces ahí se termina. No puedo llegar a plastificar las tres barras. O sea, no está bien hacer esto, esto y esto, y calcular la P de colapso. O sea, no estaría bien, por ejemplo, plantear una ecuación de equilibrio vertical, porque no se cumple, no se puede cumplir. Sí se cumple una horizontal. La horizontal, aunque yo pusiera esta flechita, no aparece esta flecha, pero está mal ponerla, porque esta biela nunca se va a plastificar. Se hace hipostática antes de plastificarse. ¿Se entiende el razonamiento? O sea, lo van a tener que pensar un poquito, pero la idea es esta. Nos quedan unos minutitos de Zoom y con esto termino de comentarles. Lo mismo sucede acá. Supónganse que yo resuelvo el hiperestático, en este caso. Este no es un caso simétrico. ¿En qué cambió de lo que vimos primero? Que no es simétrico porque la carga no está simétrica. Entonces, supónganse que resuelvo
el hiperestático y me da que la biela, que T sub A es mayor que T sub B y que T sub C. Que ese sería el orden de plastificación. Supongamos, supongo. ¿Sí? Que resuelvo y me da esto. Porque la carga está más cerca, porque bueno, supongo. Lo resuelvo. Entonces, la primera que va a plastificar, digamos, primero, digamos, la P elástica sería cuando plastifique la primera biela, sigma de fluencia por área. Y acá me queda una biela, y acá me queda otra biela, sin plastificar, y acá me queda la carga P. ¿Sí? Entonces, esta sería la P elástica, porque es la primera, el primer pedacito de estructura de plastificación. Sigue aguantando, porque esto es un isostático, ¿sí? Esto es isostático. Isostático. Segunda etapa, plastificará esta de acá. No, esta es la primera etapa, esta sería la segunda, esta es la tercera, como quieran llamarle. Entonces acá pongo sigma de fluencia por área, acá pongo sigma de fluencia por área, y acá me queda una bielita. ¿Sí? Esta sería una P elástica, una P sub 2, no tiene nombre. Vamos a ver qué nombre le ponemos. ¿Qué sucede acá? ¿Esta estructura es isostática o hipostática? ¿A ustedes les parece que se sostiene en la placa rígida? ¿No sería hipostática? Es hipostática porque se rota acá. Puede rotar, nadie la sostiene. Acá sí se sostenía, acá no se sostiene. Entonces, esto es el límite, esta es hipostática, y entonces esta es la P de colapso. Y no se va a plastificar nunca esta, porque primero va a rotar. Lo mismo pasaba acá con la biela. Entonces, la carga de colapso no la puedo hallar poniendo las tres plastificadas. Las tres plastificadas con sigma de fluencia por área. Esto está mal, porque esta no se plastifica nunca. Entonces, la única ecuación posible es tomar una ecuación de momento respecto a este punto y calcular la carga de colapso. ¿Se entiende? Son dos casos típicos, más que esto no vamos a ver. Pero, digamos, esto está en los libros y no explican por qué. ¿Sí? No explican por qué la carga de colapso no da la suma de las tres. Solamente sale, fíjense que da 2 sigma de fluencia por área. ¿Sí? Bueno, en este caso porque se cancela el A. ¿Sí? Pero si uno siguiera el razonamiento anterior, le daría, por ejemplo, yo digo, las tres están plastificadas, entonces me da la suma de las tres. No, no da la suma de las tres. Así que yo puedo pensar que mi estructura aguanta más, pero primero se convirtió en hipostática. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver de plasticidad, que tienen un par de ejercicios en la práctica, ¿sí? Como este año lo llegamos a dar, puede llegar a entrar en el examen final o en el segundo coloquio. O por lo menos como una pregunta de teoría. ¿Listo? ¿Nos vamos? ¿Tienen práctica ustedes ahora? ¿Consulta? Hola. Sí, en práctica ahora. Bueno, listo, vayan a preguntar. Nos Pero una vemos. pregunta, ¿esto Sí. no entra en el parcial, por lo que dijo recién usted, o es más? No, normalmente no entra en el parcial, no. Normalmente son temas más bien teóricos, o puede entrar un ejercicio práctico en un final, o en un coloquio, pero no en el parcial. No, en el parcial sí o sí van a tener hiperestáticos. Y O sea, van a sí o sí. tener, bueno, deformaciones de sistemas de barras, diagramas de esfuerzo axil, de deformaciones, ¿sí? Perfecto. Ya se Bueno. supone que podemos terminar el TP, ¿no? ¿Cómo? Ya podemos terminar el trabajo práctico, Sí, entonces. sí, se quedan sábado y domingo y lo terminan, todo. Bueno,
Los que veo en el coloquio, nos vemos en el coloquio y si no, la semana que viene en clase. Dale. Bueno, chao, hasta luego. Diego, chao. Chao. Adiós. Hasta luego, gracias. Chao.